¿Te has sentido atrapado por una adicción, incapaz de dejarla a pesar de tus esfuerzos? Las adicciones pueden consumirnos y afectar profundamente nuestras vidas. Hoy, quiero compartir contigo lecciones estoicas que me han ayudado a superar mis propios desafíos. Exploraremos estrategias prácticas respaldadas por citas de filósofos estoicos para que puedas encontrar la libertad y la autodisciplina. Usaré ejemplos personales para hacer estas lecciones más aplicables a tu vida diaria. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a mi podcast y apoyar este contenido. Tu apoyo es crucial para continuar creando episodios útiles. Te desafío a quedarte hasta el final del episodio. No te pierdas ninguna lección importante, ya que alguna podría ser la clave para cambiar tu destino para siempre. Vamos a empezar. 1. La fuerza de la honestidad. Recuerdo claramente el día en que me di cuenta de que fumar se había convertido en mi peor enemigo. Estaba sentado solo en mi habitación, rodeado de un denso humo que parecía reflejar la confusión y el caos en mi mente. Me preguntaba cómo había llegado a este punto, cómo algo tan pequeño podía tener tanto control sobre mí. Fue en ese momento que entendí la fuerza de la honestidad. Admitir que tenía una adicción y que me estaba arruinando fue vital para comenzar mi camino hacia la libertad. Podría haber sido cualquier otra adicción: alcohol, comida, juego. Pero para mí, los cigarrillos eran el verdugo silencioso que amenazaba con destruir mi salud y mi vida. Reconocer tu adicción es el primer paso crucial. Ser honesto contigo mismo significa admitir que el problema existe y que tiene el poder de arruinarte. Durante mi juventud, pensé que de alguna manera sería diferente, que no tendría el mismo final que los demás. Creía que la adicción no me haría daño. Pero, ¿en qué me basaba para pensar eso? No tenía sentido. Tenía que aceptar mi propia mortalidad y entender que eventualmente pagaría las consecuencias. Ser honesto me permitió ver que había dos caminos: o lo dejaba o me dejaba. Y para ver eso, necesitas ser brutalmente honesto contigo mismo. Una de las prácticas que me enseñó el estoicismo es la visualización negativa. Cada día, dedicaba unos minutos a imaginar las consecuencias negativas de seguir con mi adicción. Reflexionaba sobre cómo afectaría mi vida a largo plazo. Vi el final. Sabía que si no lo dejaba, eventualmente me dejaría a mí. Esta práctica estoica me ayudó a valorar más lo que tenía y a ser consciente del impacto de mis acciones. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería tu vida sin esa adicción que te consume? ¿Qué cambios positivos podrías experimentar si tuvieras el coraje de enfrentarlo y dejarlo atrás? Recuerdo haber leído una cita de Séneca que resonó profundamente en mí. El mayor obstáculo para vivir es la expectativa, que depende del mañana y pierde el día de hoy. Estas palabras me hicieron darme cuenta de que no podía seguir posponiendo la decisión de cambiar. Tenía que actuar ahora, porque cada día perdido era una oportunidad desperdiciada. Lo más importante que aprendí fue que la honestidad conmigo mismo me dio la fuerza para cambiar. Reconocer mis debilidades y trabajar en ellas fue transformador. La honestidad es fundamental para abandonar las adicciones de una vez por todas. Ser honesto contigo mismo te permite ver la realidad de tu situación, entender las consecuencias y tomar decisiones informadas para mejorar tu vida. Este es el primer paso hacia la libertad y la autodisciplina. Y aunque el camino puede ser difícil, la recompensa vale cada esfuerzo. 2. Rompe la ilusión. A través de estudiar e informarme sobre el tema, me di cuenta de que la adicción no solo satisface una necesidad temporal, sino que genera su propia hambre. Es una ilusión peligrosa. Cada vez que cedía a mi adicción, sentía un alivio momentáneo, solo para encontrarme deseando más poco después. Este ciclo interminable, alimentado por la misma sustancia, me atrapaba en un estado constante de insatisfacción. Sabía que si no rompía con esta ilusión, seguiría atrapado, con mi vida y mi salud en peligro. Un estudio publicado en el Journal of Neuroscience
destaca cómo las adicciones, ya sea al azúcar, al tabaco o a otras sustancias, alteran los circuitos de recompensa del cerebro, creando una necesidad constante y creciente de más. Esta información me hizo ver la seriedad del problema. No era solo una cuestión de fuerza de voluntad, sino un ciclo bioquímico que debía romperse. Recuerdo haber leído una cita de un filósofo contemporáneo que resonó profundamente en mí. El primer principio es que uno no debe engañarse a sí mismo, y uno mismo es la persona más fácil de engañar. Esta frase reflejaba perfectamente los valores del estoicismo y me impulsó a ser más honesto conmigo mismo. Durante mi estudio del estoicismo comprendí que tenía que enfrentar el ciclo del vicio de frente. Encontré una práctica llamada el día de privación. Esta estrategia se volvió esencial para mí. Antes de abandonarlo del todo, comencé eligiendo un día a la semana para privarme voluntariamente de mi adicción. Al principio fue increíblemente difícil. Recuerdo sentir una resistencia interna abrumadora, pero sabía que tenía que comprometerme a no ceder, ni un solo trago, ni una sola pitada. Este ejercicio no solo me fortaleció, sino que me demostró empíricamente que yo era más fuerte que el vicio, y esto me daría más fuerzas para tomar la decisión final. Los resultados positivos no se hicieron esperar. Empecé a sentirme más en control, menos esclavizado por mis antojos. Lo más importante que aprendí fue que romper con la ilusión del vicio es posible. No solo es una cuestión de fuerza de voluntad, sino de honestidad y compromiso contigo mismo. Romper con la ilusión del vicio es fundamental para lograr la libertad y la autodisciplina. Al enfrentar la realidad y cortar el ciclo de la adicción, puedes recuperar el control de tu vida y alcanzar una mayor paz y satisfacción. Este es un paso crucial en el camino hacia la libertad de cualquier vicio, y aunque desafiante, la recompensa vale cada esfuerzo. Te invito a aplicar este ejercicio en tu vida. Elige un día a la semana para privarte voluntariamente de tu adicción. Te prometo que empezarás a notar cambios positivos en tu vida y una fortaleza interna que creías haber perdido. 3. La gratitud como antídoto al deseo. Recuerdo claramente esa noche oscura, sentado en mi sala rodeado por una nube de humo de cigarrillo y con una botella de whisky a medio vaciar al lado. Estaba tan hundido en mis pensamientos y en mi adicción que apenas noté el dolor que comenzaba a formarse en mi pecho. De repente, se volvió insoportable, un dolor agudo que me cerró la garganta y me dejó sin aliento. En ese momento, sentí un miedo real y paralizante. Me pregunté si ese sería el final, si había llegado el momento de pagar las consecuencias de mis decisiones. ¿Qué había hecho con mi vida? ¿Por qué había permitido que mis adicciones me llevaran a este punto? Realmente me asusté. Al día siguiente, cuando desperté, me sentí increíblemente agradecido. Agradecido por tener otra oportunidad, por estar vivo un día más. Fue un momento de claridad que cambió mi perspectiva para siempre. La gratitud es una herramienta poderosa en el camino para dejar las adicciones. Agradecer por estar vivo, por la salud que tenemos, por nuestros cuerpos y todo lo que poseemos, nos da una nueva perspectiva. Nos permite ver más allá de nuestras necesidades inmediatas y valorar lo que realmente importa. Cuando empezamos a practicar la gratitud, empezamos a ver nuestras adicciones como obstáculos para apreciar verdaderamente la vida. El estoicismo me enseñó la importancia de la reflexión nocturna. Cada noche antes de dormir, me tomaba un momento para reflexionar sobre mi día. Evaluaba mis acciones y pensamientos, especialmente en relación con mis adicciones. Me preguntaba qué podría haber hecho mejor y cómo podría mejorar al día siguiente. Este ejercicio no fue fácil al principio. Había días en los que me costaba enfrentar mis errores y mis debilidades, pero con el tiempo, esta práctica se volvió una fuente de fortaleza y claridad. ¿Te has detenido alguna vez a pensar en todo lo que tienes y cuán afortunado eres? ¿Cómo cambiaría tu vida si comenzaras a valorar más lo que tienes y menos lo que te falta?
Recuerdo leer una cita de Epicteto que decía: "No es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa". Estas palabras me recordaron que cada día es una oportunidad para mejorar, para ser agradecido y para dejar atrás lo que nos hace daño. Los resultados de incorporar la gratitud en mi vida fueron profundos. Comencé a sentirme más en paz, más en control y más feliz. Lo más importante que aprendí fue que la gratitud me permitió ver mis adicciones bajo una nueva luz, no como algo que me daba placer, sino como algo que me robaba la oportunidad de vivir plenamente. La gratitud es fundamental para dejar las adicciones, porque nos permite ver la vida con claridad y apreciar lo que realmente importa. Te invito a que incorpores el ejercicio de la reflexión nocturna en tu vida diaria. Tómate unos minutos cada noche para reflexionar sobre tu día, tus acciones y pensamientos. Pregúntate qué podrías haber hecho mejor y cómo puedes mejorar mañana. Verás cómo poco a poco empiezas a notar cambios positivos en tu vida. Tú puedes hacerlo. 4. Modérate a ti mismo. La moderación es una virtud estoica fundamental. Practicar el autocontrol en aspectos pequeños y fáciles primero es una estrategia efectiva. Por ejemplo, si tu adicción es fumar, comienza reduciendo gradualmente el número de cigarrillos. Al principio, puede ser muy difícil. Recuerdo la resistencia interna que sentía al intentar reducir mi consumo. La clave fue celebrar cada pequeño logro, cada paso hacia adelante. Reconocer estos pequeños éxitos me motivó a seguir adelante. Al principio encontrarás una gran resistencia a la idea de moderación. Te resultará difícil y frustrante no ceder ante la ansiedad, pero con el tiempo y con la práctica constante, serás capaz de superar esta dificultad. Celebrar cada pequeño logro, por pequeño que fuera, te dará la motivación necesaria para continuar. Como decía Marco Aurelio, la moderación es la mejor virtud porque consiste en conocer los límites y no sobrepasarlos. Esta cita siempre me recordaba la importancia de establecer y respetar mis propios límites. La moderación es fundamental para lograr la autodisciplina y la libertad personal. Sin moderación, somos esclavos de nuestros deseos y emociones. Pero al practicar la moderación, aprendemos a establecer y respetar nuestros límites, fortaleciendo nuestra capacidad de resistir los impulsos y vivir de acuerdo a nuestros valores. Te invito a practicar el autocontrol progresivo en tu vida. Empieza con pequeños pasos, celebra tus logros y verás cómo la moderación puede hacerte realmente libre. 5. El poder de la constancia. Este episodio te ofrece herramientas prácticas y una motivación inicial. Pero la verdad es que no tengo control sobre tu voluntad. Solo tú puedes dirigirla. Eres el creador de tu realidad. Puedes investigar aquí y allá, pero al final siempre serás tú contra ti mismo. El problema central es la constancia en dirigir nuestros pensamientos. El diálogo interno es fundamental. Sin embargo, naturalmente tendemos hacia el pensamiento negativo. Este patrón puede sabotear nuestros esfuerzos por abandonar las adicciones y alcanzar la autodisciplina. Recuerdo un momento específico en mi vida cuando estaba constantemente luchando con mis pensamientos negativos. Estaba luchando por dejar de consumir comida en exceso. Era como una voz interna que me decía que no podía hacerlo, que era demasiado difícil. Era una batalla constante contra mí mismo. Una vez leí una cita de la filósofa Louise Hay que se convirtió en un mantra para mí. El punto de poder siempre está en el momento presente. Esta frase me recordó que tenía el poder de cambiar mi diálogo interno en cualquier momento y que ese cambio podía comenzar ahora mismo. Comencé a investigar más sobre el tema y encontré un estudio que me impactó profundamente. Según un artículo publicado por la National Science Foundation, el 80% de nuestros pensamientos tienden a ser negativos. Ahí caí en la cuenta de la importancia y relevancia de controlar mi diálogo interno. Entendí que para superar mis adicciones necesitaba una estrategia para combatir estos pensamientos negativos de manera constante.
Quiero compartir contigo un ejercicio que me ha ayudado mucho en mi camino. Se trata del discurso interno positivo. Cuando sientas la tentación de recaer en tu adicción, habla contigo mismo de manera calmada y racional. Por ejemplo, si tu adicción es comer en exceso, en el momento en que sientas el impulso de comer algo que no deberías, detente y recuérdate a ti mismo las razones por las que estás evitando esa comida. Di algo como: estoy eligiendo comer de manera saludable porque quiero sentirme bien y tener energía. Este diálogo interno positivo es una herramienta poderosa para redirigir tus pensamientos y fortalecer tu voluntad. Lo más importante que aprendí fue que podía cambiar mi realidad a través de mi diálogo interno. La constancia en esta práctica me permitió superar mis impulsos negativos y mantenerme enfocado en mis objetivos. La constancia es fundamental para abandonar las adicciones de una vez por todas. No es solo cuestión de fuerza de voluntad, sino de persistencia y determinación para dirigir tu pensamiento hacia lo positivo. Felicitaciones por llegar hasta la mitad de este episodio. Eso demuestra tu compromiso con tu crecimiento personal y la práctica del estoicismo. Sigamos adelante. 6. Abraza la imperfección. Recuerdo una noche en particular cuando estaba decidido a dejar de fumar. Había pasado una semana sin un solo cigarrillo, pero esa noche fue especialmente dura. Estaba de mal humor, la ansiedad me dominaba y sentía que toda mi motivación había desaparecido. Me preguntaba si realmente valía la pena seguir luchando. Me senté en mi escritorio rodeado de papeles, sintiendo que el peso del mundo estaba sobre mis hombros. ¿Por qué era tan difícil? ¿Por qué no podía simplemente ser fuerte todo el tiempo? Dejar una adicción no es un camino fácil. Habrá días malos, días en los que sientas que retrocedes en lugar de avanzar. Tendrás recaídas, y eso es normal. Lo más difícil es al comienzo, cuando tu cuerpo y mente están pasando por un proceso de cambio. Para algunos, este tiempo de cambio puede durar unos días, para otros, semanas, pero siempre llega a su fin. Lo importante es persistir. Aquí es donde la práctica del diario se vuelve fundamental. Llevar un diario donde registres tus pensamientos, sentimientos y situaciones que desencadenan tu adicción te ayudará a identificar patrones. ¿Qué te hace querer volver a esa adicción? ¿Cuándo te sientes más vulnerable? Al medir tu progreso, te vuelves más consciente de tus hábitos y puedes trabajar para mejorarlos, porque lo que no se mide no se puede mejorar. El estoicismo me enseñó la importancia de la autoconciencia y la reflexión. Al comenzar a llevar un registro de mis hábitos, encontré resistencia. Era difícil ser honesto conmigo mismo y ver mis fallos en papel. Pero con el tiempo, este ejercicio se convirtió en una herramienta poderosa. Me permitió ver mi progreso y entender mejor mis propios patrones de comportamiento. ¿Te has detenido a pensar qué situaciones o emociones desencadenan tus adicciones? ¿Cómo cambiaría tu vida si pudieras identificar y evitar estos desencadenantes? Recuerdo una cita de Séneca que me inspiró profundamente. Ningún hombre es más infeliz que aquel que nunca ha enfrentado la adversidad, pues no ha tenido la oportunidad de probar su fortaleza. Estas palabras me recordaron que cada día difícil, cada recaída, era una oportunidad para fortalecerme y aprender. Los resultados de llevar un registro de hábitos fueron formadores. Empecé a notar patrones que antes ignoraba. Lo más importante que aprendí fue que las recaídas no son fracasos, sino parte del proceso de aprendizaje y crecimiento. Cada vez que retomaba la práctica después de una caída, me volvía más fuerte y más decidido. Abrazar la imperfección es fundamental para abandonar las adicciones de una vez por todas. Reconocer que habrá días malos y que es normal tener recaídas te permite ser más compasivo contigo mismo y seguir adelante. Te animo a llevar un registro de tus hábitos, mide tu progreso y no te castigues por los días difíciles. Retoma la práctica y verás cómo poco a poco empiezas a notar cambios positivos en tu vida. Tú puedes hacerlo. 7. La paciencia es el camino hacia el éxito.
La paciencia es sin duda el mejor aliado en la batalla, por abandonar las adicciones de una buena vez por todas. Es una virtud esencial que todo lo puede, un faro de esperanza en los momentos más oscuros. La paciencia no es solo esperar pasivamente, sino una actitud activa de perseverancia y resistencia ante la adversidad. Solo en la paciencia se encuentra el camino hacia el éxito, sea cual sea tu concepción de lo divino. Es en esos momentos de espera y de lucha donde se forja el carácter, donde encontramos la fuerza para seguir adelante. Piensa en la paciencia como una semilla plantada en tierra fértil. Al principio, no se ve mucho progreso. Día tras día, la semilla permanece oculta bajo la tierra. Pero con el tiempo, con suficiente agua, sol y cuidado, esa semilla comienza a germinar. Poco a poco, se convierte en un brote y eventualmente en un árbol fuerte y robusto. Este proceso no puede ser apresurado, requiere tiempo y cuidado constante. De la misma manera, dejar una adicción es un proceso que requiere paciencia. Los resultados no se ven de inmediato, pero cada día de lucha y de resistencia nos acerca un poco más a nuestro objetivo. Hay una cita del Dalai Lama que me fascina y es para mí una bella forma de definir este concepto. La paciencia es la mejor oración que podemos ofrecer por nosotros mismos y por los demás. Me recuerda que en cada momento de dificultad, la paciencia es lo que nos sostiene, es lo que nos permite continuar cuando todo parece perdido. Reflexiona por un momento. ¿Cuántas veces has sentido que el proceso de dejar una adicción es interminable? ¿Cómo cambiaría tu perspectiva si abrazaras la paciencia y confiaras en el proceso? Durante mi propio camino para abandonar mis adicciones, aprendí que la paciencia era fundamental. Había días en los que sentía que no estaba progresando, que mis esfuerzos eran en vano, pero cada vez que me detenía a reflexionar, me daba cuenta de que cada pequeño paso era un avance, por más insignificante que pareciera. La paciencia me permitió ver el panorama completo, entender que cada día de lucha era una inversión en mi futuro. La paciencia también me enseñó a ser más compasivo conmigo mismo. En lugar de castigarme por mis recaídas, aprendí a verlas como parte del proceso. Cada recaída era una oportunidad para aprender, para entender mejor mis debilidades y trabajar en ellas. Imagina que estás construyendo una casa. No puedes esperar que se levante de un día para otro. Cada ladrillo que colocas, cada hora de trabajo que inviertes, te acerca un poco más a tu objetivo. De la misma manera, cada día de paciencia y perseverancia te acerca más a la libertad de tus adicciones. La paciencia es fundamental porque nos permite mantener la esperanza y la motivación a lo largo del proceso. Sin paciencia, es fácil desanimarse y rendirse, pero con paciencia podemos superar cualquier obstáculo. Te animo a no desanimarte. Mantente paciente y sabio, sabiendo que aquello que deseas se cumplirá. Cada día de lucha, cada momento de resistencia, te está llevando un paso más cerca de tu objetivo. La paciencia todo lo puede. Recuerda que en el camino hacia la libertad, la paciencia es tu mejor aliada. 8. Ánclate en el aquí y ahora. La atención plena o mindfulness es una herramienta poderosa que nos permite estar presentes, reconocer nuestras tentaciones y decidir conscientemente no ceder a ellas. Imagina por un momento estar en medio de una tormenta. Los vientos son fuertes, la lluvia es intensa y parece que la tormenta no va a cesar. En medio de este caos, encuentras un refugio, un lugar donde puedes estar seguro y tranquilo. La práctica del mindfulness es como ese refugio. No puede detener la tormenta, pero te permite encontrar paz y estabilidad en medio de ella. Una vez, durante mi propia lucha para dejar mis adicciones, me encontré en una situación particularmente difícil. Estaba en una fiesta rodeado de personas que estaban disfrutando de cosas que yo estaba tratando de evitar. Sentía una fuerte tentación de ceder, de unirme a ellos y abandonar mis esfuerzos. En ese momento, recordé la práctica del mindfulness. Cerré los ojos por un momento, respiré profundamente y me anclé en el presente. Me concentré en mi respiración
en los sonidos a mi alrededor, en la sensación de mis pies en el suelo. Al hacerlo, la tentación comenzó a desvanecerse. Me di cuenta de que podía estar presente en el momento sin ceder a mis deseos. Jon Kabat-Zinn, un autor contemporáneo y pionero en el campo del mindfulness, dijo: "No puedes detener las olas, pero puedes aprender a surfear". Esta cita siempre me recordó que no podemos controlar las tentaciones que enfrentamos, pero podemos aprender a manejarlas con gracia y sabiduría. Los estudios han demostrado que la práctica regular del mindfulness puede reducir significativamente los antojos y mejorar el autocontrol. Un estudio publicado en la revista Clinical Psychology Review encontró que el mindfulness puede ser una intervención efectiva para reducir el uso de sustancias y prevenir recaídas. Saber esto me dio aún más confianza en esta práctica y su capacidad para ayudarme en mi camino. Para incorporar el mindfulness en tu vida, comienza por practicar la atención plena en momentos específicos de tentación. Por ejemplo, si tu adicción es comer en exceso, cuando sientas el impulso de comer algo que no deberías, detente y respira profundamente. Concéntrate en el presente. Observa tus pensamientos y emociones sin juzgarlos. Reconoce la tentación, pero no cedas a ella. En su lugar, redirige tu atención a algo positivo y saludable. Al principio, puede ser difícil mantener la atención plena, especialmente cuando las tentaciones son fuertes, pero con el tiempo y la práctica se vuelve más fácil. La clave es ser paciente contigo mismo y recordar que cada momento de atención plena es un paso hacia tu objetivo. Los resultados de practicar el mindfulness fueron transformadores para mí. Comencé a sentirme más en control de mis decisiones y menos esclavizado por mis deseos. Lo más importante que aprendí fue que podía encontrar paz y estabilidad en medio de cualquier situación. Anclarte en el aquí y ahora es fundamental para abandonar las adicciones de una vez por todas. La atención plena nos permite estar presentes, reconocer nuestras tentaciones y decidir conscientemente no ceder a ellas. Te animo a practicar el mindfulness en tu vida diaria. Encuentra esos momentos de tentación, ancla tu atención en el presente y verás cómo poco a poco empiezas a notar cambios positivos en tu vida. 9. El sufrimiento es opcional. En la vida el dolor es un hecho. Enfrentarlo es inevitable. Te golpeas y duele. Pierdes a alguien y duele. Pierdes el trabajo y duele. Esa es la respuesta humana básica ante la adversidad. Pero, ¿qué pasa con el sufrimiento? El sufrimiento es ese acto masoquista de revivir el dolor una y otra vez, permitiendo que ese mismo momento doloroso se apodere de tu presente y frecuentemente de tu futuro. Mientras que el dolor es inevitable, el sufrimiento es una elección. Recuerdo una época en mi vida en la que el sufrimiento se había convertido en una rutina. Había decidido dejar de beber y durante ese proceso, cada recaída me llenaba de un dolor profundo. Pero lo que realmente me destruía no era el dolor inmediato de la recaída, sino la rumiación constante que le seguía. Me castigaba mentalmente una y otra vez, reviviendo la culpa y el fracaso. Me preguntaba, ¿por qué sigo en este ciclo? ¿Por qué no puedo dejar de sufrir? La neurociencia nos aclara este punto. Según la doctora Jill Bolte Taylor, neuroanatomista de Harvard, enfrentamos un proceso químico que dura 90 segundos cuando reaccionamos a un estímulo emocional. Ese es el tiempo que tu cuerpo necesita para procesar el evento y volver al equilibrio. Si el dolor persiste más allá de esos 90 segundos, es porque has decidido quedarte en ese ciclo de sufrimiento, reactivando y alimentando esa emoción cada vez que recuerdas el evento. Este ciclo vicioso, conocido como rumiación mental, es una trampa peligrosa. Masticar continuamente un pensamiento negativo o un recuerdo doloroso no solo prolonga tu sufrimiento, sino que podría desencadenar estados serios de depresión y ansiedad. Esto me hizo darme cuenta de que tenía que romper con este ciclo de sufrimiento autoinfligido. ¿Cómo rompes este ciclo?
La clave es la observación consciente de tus emociones y reacciones, reconociendo que tienes la opción de no alimentar ese dolor inicial. Deja pasar esos 90 segundos y luego decide conscientemente no reenganchar con el dolor. Este acto te dará más libertad emocional y fortaleza mental. Como decía Séneca, cuando decimos que una persona está sufriendo, lo que realmente decimos es que está sufriendo más de lo necesario para ser consciente de la realidad. Estas palabras resonaron profundamente en mí y me ayudaron a entender que yo era la causa de mi sufrimiento, o mejor dicho, mi opinión sobre una circunstancia lo era, y en todo momento tenía el poder de cambiarla. Al practicar esta observación consciente, empecé a notar una transformación significativa. En lugar de quedarme atrapado en un ciclo de sufrimiento, aprendí a dejar pasar esos 90 segundos y a no alimentar el dolor. Me volví más consciente de mis emociones y más capaz de manejarlas de manera efectiva. Lo más importante que aprendí fue que tenía el poder de liberarme del sufrimiento innecesario. Dejar de lamentarme por lo irremediable y elegir vivir mejor fue una de las decisiones más liberadoras que tomé. El sufrimiento es opcional y al entender y aplicar este principio, puedes soltar esa carga que tanto te pesa. Elige liberarte del sufrimiento. Reconoce el dolor, pero no te aferres a él. Aprende a observar tus emociones sin juzgarlas y permite que pasen. Tú tienes el poder de cambiar tu vida y abandonar las adicciones de una vez por todas. Tú puedes hacerlo. 10. Sé un estoico. Ser un estoico significa llevar una actitud firme y virtuosa ante la vida, especialmente en la lucha contra las adicciones y las tentaciones. Pero ser estoico no se trata solo de dureza y autodisciplina. También se trata de ser compasivo contigo mismo, de ser tu mejor amigo y tu mayor aliado. En este último capítulo, quiero inspirarte a abrazar el estoicismo como un camino hacia una vida más plena y libre de adicciones. Imagina un árbol robusto en medio de una tormenta. Aunque los vientos soplan con fuerza y la lluvia cae intensamente, el árbol permanece firme, arraigado en la tierra. Sus ramas pueden tambalearse, pero su tronco permanece inquebrantable. Así es el estoicismo. Nos permite ser resilientes y mantenernos rectos ante las adversidades y las tentaciones. Durante mi propia lucha con las adicciones, me di cuenta de que adoptar una actitud estoica significaba más que solo resistir las tentaciones. Significaba comprender mis debilidades, aceptar mis recaídas y aprender de ellas sin juzgarme severamente. Ser estoico me enseñó a ser mi mayor aliado en lugar de mi peor crítico. Entendí que aunque caiga, puedo levantarme y seguir adelante con más fuerza y determinación. Al final, lo más importante que aprendí es que ser un estoico no significa ser perfecto. Significa ser resiliente, ser capaz de levantarse después de cada caída y mantener una actitud de mejora constante. Significa ser tu propio pilar de apoyo, alguien en quien puedes confiar para enfrentar cualquier desafío. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios: "Mi voluntad es mi poder". Así sabré quiénes son los victoriosos que han llegado hasta el final de esta valiosa lección. Esta afirmación es un recordatorio de que tú eres tu mayor apoyo en este camino hacia una vida libre de adicciones. Me encantaría escuchar tu experiencia. Comparte en los comentarios cómo el estoicismo te ha ayudado a enfrentar tus desafíos y superar tus adicciones. Tu historia puede inspirar a otros y crear una comunidad de apoyo y crecimiento. Si aún no lo has hecho, suscríbete a mi podcast y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún episodio nuevo. Tu participación es fundamental para seguir creando contenido que te ayude en tu camino de crecimiento personal. Te recomiendo escuchar los 2 últimos episodios recomendados que aparecerán aquí. Continúa aprendiendo y obteniendo valor para fortalecer la práctica del estoicismo y mejorar tu vida. Nos vemos en la próxima entrega.